Bueno, eh, tenemos que empezar a trabajar con el tema de los gabinetes, que es como empieza la plataforma de Cisco. ¿Tá? Este juego básicamente es un juego, un simulador que podemos ver cómo se arma y desarma una computadora, podemos ver las piezas. Sinceramente es muy interesante para comenzar a trabajar porque podemos ver paso por paso cómo se trabaja con las máquinas y cómo se va armando y cómo es la compatibilidad entre cada pieza. ¿Tá? Como podemos ver, acá le damos a instalar. Tenemos todas las piezas y una vez que elegimos una pieza, por ejemplo si elegimos una placa madre, le elegimos, la colocamos y después cuando volvamos a elegir otra pieza nos va a decir que es compatible con cada que es compatible con la placa madre que colocamos. ¿Tá? En este momento vamos a trabajar un poco con el tema de los gabinetes. El tema de los gabinetes es muy variado. Hay gabinetes más genéricos, que es lo que vamos a ver cuando volvamos a la práctica en el salón. Y tenemos gabinetes más modernos, más lujosos, vamos a decirlo con un término un poco más bueno. Ayudan mucho más a la refrigeración. Por ejemplo, este gabinete realmente existe, no es simplemente de juego. El juego se basa en piezas totalmente oficiales. Hay gabinetes que son así, hay gabinetes que tienen esto, que nos ayudan mucho a la refrigeración. Todas las rejillas que tenemos ahí son muy eficientes. Muy bien. Básicamente hablando de lo que es un gabinete, el gabinete su trabajo oficial es contener todos los componentes internos. ¿Tá? Por ejemplo, ponemos la placa. A ver, volvemos acá, lo vamos a insertar una placa madre para que se demuestre un poco el ejemplo. ¿Tá? Colocamos ahí, colocamos los separadores, ¿tá? Que son estos tornillitos que van entre el gabinete y la placa madre, que su función básicamente es que no esté en la placa madre no esté tocando el metal, ¿tá? Ya que debajo están los contactos y pueden hacer cortos. ¿Tá? Colocamos ahí la placa. Bien. Básicamente este es el trabajo del gabinete, ¿tá? Sujetar todo lo que son los componentes. Y obviamente dar una mayor circulación del flujo de aire. ¿Tá? Por aquí adelante tenemos unas rejillas donde normalmente se ponen ventiladores. Acá también. Y arriba también tenemos un poco de rejillas donde se colocan ventiladores que ayudan a la circulación del aire. O sea, la refrigeración natural de la computadora, digamos, ¿no? Porque después cada pieza tiene su propia refrigeración. Por lo general los gabinetes están hechos de plástico, acero o aluminio, ¿tá? Que los más genéricos que vamos a encontrar en el salón cuando volvamos a trabajar normalmente son de plástico con algunas partes de metal, ¿tá? Después cuando vamos a una gama un poco más alta ya encontramos gabinetes de otros tipos de materiales, por ejemplo acero, aluminio, inclusive están saliendo gabinetes de fibra de carbono más ligeros, mantienen bien el flujo de aire y hacen su función de sujetar bien las piezas. Bien. Cuando hablamos de diferencias de factores de los monitores, de los gabinetes, estamos hablando de la forma de ellos. Como podrán ver, esto es una torre completa, ¿tá? Así se le llama a una torre que está horizontal, que está vertical, y tiene ranuras para unas tarjetas de expansiones, que son esto, que después vamos a ir hablando, que en esta placa particularmente podemos poner algunas, podemos poner 1, 2, 3, 4, 5 tarjetas de expansiones. La más común para que se entienda es una tarjeta de red, es una tarjeta de expansión, una tarjeta para aumentar la cantidad de USBs, es una tarjeta de expansión. Bien, volvemos a los diferentes factores. Estamos hablando de la forma de los gabinetes, ¿tá? Por ejemplo, tenemos el gabinete que es horizontal, el que todo el mundo conoce, el que fue muy famoso cuando recién estábamos arrancando los sistemas de computación. El gabinete normalmente era blanco, grande, se colocaba horizontalmente en el escritorio y normalmente el monitor iba por encima de él.
por un tema de ahorro de espacio y también a veces los monitores, porque cuando estamos hablando de monitores en ese momento, estamos hablando de los monitores de tubo, los monitores grandes. ¿Tá? Entonces era como mucho espacio que se ocupaba y para ahorrar espacio se ponía la torre, el gabinete horizontal y el monitor encima. ¿Tá? Como si por ejemplo vemos a las primeras máquinas de IBM, Dell y de esas marcas muy conocidas, vamos a ver que son con ese formato. ¿Tá? Estos gabinetes ya casi no se están utilizando, sino que se están utilizando los gabinetes horizontales pero compactos, que son diferentes. ¿Tá? Después tenemos la torre completa, que es lo que yo les decía, que es esta. ¿Tá? Las más comunes, las que si posiblemente tienen computadoras en su casa que no sean notebook, posiblemente tengan torres de estas, así, con gabinetes con este estilo. Vertical, con espacio para poner ranuras de expansión y grandes. ¿Tá? Si estamos hablando de un ámbito corporativo, normalmente estas máquinas se suelen colocar en el suelo para ahorrar espacio. No se utilizan mucho en empresas, vamos a decirlo así, por su gran tamaño. ¿Tá? Si estamos hablando de una máquina de gama alta que es para juegos, edición de video, edición de modelo 3D, sería el mismo tipo, lo único que ya lo cambiamos de orientación. Normalmente lo ponemos arriba de un escritorio, le damos un poco más de cuidado. Y después tenemos la torre compacta, que es una versión mucho más pequeña que la torre completa, que sería esta que estamos viendo aquí. O sea, la torre compacta es más pequeña. Esas sí se utilizan en el ámbito corporativo por el hecho del poco espacio que ocupa. Los podemos colocar en cualquier lado. Inclusive hay torres, gabinetes que están saliendo, que en vez de volver a la antigüedad y poner el monitor arriba, ponemos la torre arriba. Se engancha normalmente atrás del monitor. Son tan chiquitas que lo podemos colocar atrás del monitor. Y después tenemos torres compactas, un poquito más medianas. Normalmente las que estaban saliendo con ese modelo son las solidatas, que son tal vez más chiquitas, por acá más o menos deben ser. ¿Tá? Y con esto podemos llegar a lo que son las todo en uno, como dicen en la página, las All-in-One. ¿Tá? Que eso, como lo dice, es monitor, gabinete y todos los componentes en una sola pantalla, porque básicamente lo que vemos es la pantalla. ¿Tá? Lo único que tenemos que conectarle son los periféricos, nada más. ¿Tá? Con esto podríamos terminar un poquito lo que es el tema de gabinetes de las máquinas, ¿tá? Para empezar a introducirnos un poco en la unidad, que no he podido tener clase con ustedes, y de momento vamos a ir con eso.